Lo que les voy a contar es algo que viví hace algunos años. Mi nombre es Marta, mi hermana de nombre Eli y mis padres Manuel y Cintia. Vivíamos en una ciudad al norte de la capital de Salinas. Mi papá ingeniero y mi mamá ama de casa. Siempre fuimos una familia unida. Todos los fines de semana nos gustaba salir a distintos lugares para visitar y conocer. Recuerdo que a mi hermana Eli siempre le gustó tener colección de cuarzos, pues ella siempre fue creyente de las protecciones y todo lo referente a la energía, pues ella aseguraba que la energía se podría materializar y obtener fuerza para hacer el bien o el mal. Un día mis amigos y yo fuimos al tianguis que se encontraba en la ciudad. En ese momento solo estaría un tiempo y aprovechamos para ir si podíamos comprar alguna curiosidad. Llegamos y había todo tipo de cosas, desde ropa nueva, usada, accesorios, juguetes y artesanías. Me separé por un momento del grupo. Cuando caminaba entre medio de los puestos, algo que pudiera llamar mi atención. Encontré a una señora muy mayor y entre sus cosas tenía cuarzos, collares, con lo que parecían ser dientes de algún animal, monedas muy antiguas que parecían ser de colección y en otro idioma. Entre todo esto hubo algo que sin duda llamó mi atención y fue una muñeca en una caja cerrada. Ustedes la veían a simple vista y solo podían pensar qué hermosa, su cabello castaño y rizado y sonrojada, y con un vestido muy hermoso. Fue como si hubiera quedado flechada con esa muñeca y tuviera la necesidad de querer llevarla a casa. Y así fue. Le pregunté a la señora qué precio tenía y sin dudarlo la compré. Al llegar a casa se la mostré a mi mamá, ya que mi hermana y mi papá no se encontraban en casa. Subí a mi cuarto y la puse en mi closet. Cada vez que lo abriera veía la muñeca. Pasaron unos días y continué con mi vida normalmente, hasta que empecé a tener pesadillas por las noches, donde parecía estar en el infierno. Veía que bajaba en un elevador y cada piso parecía ser más caliente. Veía gente llorando, calcinada y sufriendo. Llegó un punto donde ya tenía miedo de dormir, porque en el sueño siempre veía lo mismo y parecía que esos sueños eran cada vez más intensos. Mi hermana tenía protecciones en su habitación. Un día toqué a su cuarto para pedirle que si me podía ayudar, regalándome unas de las que ella tenía. Y en efecto me las regaló. Procedí a ponerla en mi cuarto para ver si de alguna manera podría ayudarme en disminuir mis pesadillas. Un día mi papá llegó a la casa con una jaula y en ella llevaba 3 pequeños conejos que le había regalado un amigo. Mi hermana y yo estábamos muy contentas y le pusimos comida y los dejábamos salir un rato dentro de la casa. Una noche dejamos que nuestros conejos durmieran en la jaula, afuera en el patio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al amanecer uno de los conejos estaba fuera de la jaula y había muerto. Prefiero no decir la forma en la que lo encontramos. Era algo atroz. ¿Quién podía haberlo hecho? Y por supuesto que en ese momento nadie se podía meter a la casa, ya que el patio tenía completa protección. No pasaron ni 2 días cuando encontramos a los otros 2 conejos de la misma manera. Nuestra tristeza fue tanta, era algo de no creer, pero ¿cómo? ¿Qué habría pasado? Eran tantas preguntas. En mi casa parecía que cada vez pasaban cosas más raras. Las cosas se perdían y se escuchaban pasos en el pasillo. En una ocasión
Cuando me encontraba en casa sola, prendí la tele y de un momento a otro se fue la señal. Me paré y me acerqué a la tele para ver qué podía hacer. Vi una cara, unas manos y todo distorsionado. Parecía que querían salir de la pantalla. Lo que fuera parecía sufrir, como si ardiera dentro de la pantalla, entre tanta distorsión. Me asusté tanto que tuve que salir de casa y esperar a que llegara mi familia para contarles. Y así fue que no me creyeron. Parecía como si solo yo pudiera percatarme de todo lo que estaba pasando alrededor. Un día al volver de la escuela me encontré a papá en casa. A esa hora él nunca estaba, pues se encontraba trabajando. ¿Cuál fue la noticia? Nos contó que había perdido el trabajo y que ahora tendría que buscar la manera de conseguir dinero para darnos el sustento, que tendríamos que economizar y que las cosas cambiarían. Fue difícil para todos. Llegó un punto que no había ni siquiera para comer. Nadie nos quería ayudar, ni siquiera los hermanos de mis padres. Para colmo, había fallecido mi abuela paterna. Todo estaba complicado. Una noche bajé a la cocina a tomar agua, cuando miré una silueta oscura parada frente a mí. Quise gritar y no pude. Tenía tanto miedo. Jamás había sentido esa sensación. Tuve que correr hacia mi cuarto. Todos se despertaron y al bajar nos dimos cuenta que la cruz que había en la sala estaba de cabeza. Todo nos estaba saliendo mal. Empezaban a discutir mis padres. La economía iba de mal en peor. Todo el mundo se alejaba de nosotros. Parecía que teníamos una maldición. Mi hermana tenía un amigo, el cual tenía una abuela que era santera. Le pidió un favor, si podía ir a mi casa para ver cuál era el motivo de nuestra terrible situación. ¿Acaso sería brujería? A los días la señora llegó, caminó por toda la casa y algo especialmente le llamó la atención y fue mi closet. No se imaginan la cara de la señora al abrir el closet y al ver la muñeca. ¡Satanás!, gritó. Todos nos miramos entre ojos abiertos y muy asustados. La señora me preguntó cómo la había conseguido, así que le tuve que explicar. La santera la tuvo que quemar, fue destruida. Solamente así nuestra suerte cambiaría, y así fue. Nuestra familia volvió a la normalidad en poco tiempo. Hay algo muy curioso en esta historia que sucedió en la vida real. Al siguiente año el tianguis regresó y la señora tenía a la venta la misma muñeca. Al ver a la señora parada ahí vendiendo, me di cuenta que era la misma mirada que veía en mis sueños. Sin saber que pude ver al diablo y lo alojé en mi casa.